No me puedo imaginar todos esos niños que buscaban un abrazo de consuelo y que tenían violencia a cambio. O sea, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por el apoyo en mi último video. Veo que les ha encantado que les comparta y les cuente estas historias, que les narre historias. A mí personalmente me encanta contarlas, así que creo que nosotros hacemos buen equipo. Yo soy Mireya, una mexicana en París. La historia que les quiero contar hoy es una historia que me toca fibras sensibles porque concierne a las personas más vulnerables que pueden existir en este planeta, que son los niños. Es un asunto de Estado. Les voy a hablar sobre una deportación forzada sobre niños reunioneses hacia Francia metropolitana entre los años 60 y 80. ¿Cómo me enteré yo de esta historia? Para los que no me conocen, yo estoy casada, mexicana, resido en Francia. Marc, mi esposo, sus papás, su mamá viene de la isla de la Reunión, que es una isla francesa, y su papá es de Normandía, pero Marc se crió en la isla de Reunión. La familia dejó Francia metropolitana por la isla y allá básicamente crecieron. La isla de Reunión, un poco de contexto, la isla de Reunión está a más de 9,000 kilómetros de París. Para llegar a la isla son 10 horas de vuelo aproximadamente. Geográficamente se encuentra en el Océano Índico, a un lado de Madagascar, entre las islas Mauricio y Madagascar. Está lejísimos y no tiene nada que ver con Francia metropolitana. En realidad fue una colonia francesa. Cuando nosotros visitamos la isla nos vamos a encontrar con los creoles, que son la gente que vive en la isla, así le llaman creol, aunque ya hay muchísimos metropolitanos también que viven por allá. Y realmente son culturas diferentes, aunque son franceses todos, son culturas muy diferentes. El creol es una mezcla entre chinos, indios, africanos, europeos y gente de Madagascar. Entonces ya se pueden imaginar físicamente cómo son, cómo es la mezcla de los creoles. Todo esto lo estoy especificando porque tiene que ver en la historia y lo van a entender un poquito más adelante. Mi suegra, ella es creol, ella viene de la isla de Reunión y yo me enteré de esta historia gracias a mi suegra, porque ella me contó como recuerdo en sus memorias, me estaba contando cuándo esto ocurrió, entre 1962 y 1984, o sea, más de 20 años. Obviamente mi suegra se acuerda, incluso mi suegra pudo haber sido una víctima potencial de este asunto de Estado. Por eso es que me toca las fibras sensibles. Aparte, actualmente estoy embarazada, yo soy mamá, y al saber que este asunto concierne a niños, imagínense, esto me duele muchísimo. Algo que me choca muchísimo es que este tema es tabú, se habla muy poco, un porcentaje muy pequeño de franceses conoce esta historia de su país. Incluso cuando tú empiezas a contarles sobre esta historia, no la creen y tienen que ir a confirmar en internet y aún así se quedan como de Contexto. La isla de Reunión en los años 50, 60 era una isla muy pobre. La llamaban, era reconocida como una isla de tercer mundo, es decir, con muchos problemas sociales, pobreza, familias numerosas. La gente ahí tenía muchos hijos. Obviamente no había educación. Había mucho alcoholismo, incluso casi que la única fuente de trabajo en la isla era la caña de azúcar. Y el Estado francés ya empezaba a alertarse un poco sobre estos problemas sociales porque la gente, obviamente, al tener hambre, como pasó con la Revolución Francesa, al tener hambre la gente empieza a revoltarse. Básicamente el Estado tiene miedo que pidan su independencia. El Estado tiene una súper idea. Bueno, en realidad le vamos a poner un nombre porque tiene un nombre. Se llama Michel Debré, que es un diputado en la isla de Reunión. Es un político muy bien posicionado. Tuvo una súper idea, y es que en Francia muchos pueblos básicamente ya se estaban quedando sin población, así que este alto funcionario tuvo la idea de clic, oye, pues acá sobra gente y acá falta, pues ¿qué hacemos? Nos traemos unos de acá y repoblamos acá. Necesitamos mano de obra, la traemos para acá
Y obviamente a quién se iban a traer, pues a las personas más indefensas y más vulnerables, que eran los niños. De esta manera el gobierno francés empieza una campaña en la isla en donde empiezan a meterle la idea a la gente y sobre todo a los adolescentes, de que se vengan a trabajar a Francia porque el Estado les va a ayudar a que hagan grandes estudios, que estén en las mejores universidades, que tengan trabajo, que ganen dinero, que ayuden a su familia, y que cada año van a regresar en las vacaciones a la isla a ayudar a sus papás. Y así fue como algunos adolescentes decidieron dejar la isla por voluntad propia. Hasta ahí no suena tan grave el asunto. La cosa es que se trajeron a muchos niños pequeños, es más, se trajeron hasta bebés, engañando deliberadamente a las familias, a las mamás, porque tienen que saber que las mamás no sabían leer ni escribir. Entonces les contaban una historia fabulosa, y de esta manera el Estado francés empezó a circular la isla en una camioneta. Estaban tratando de buscar las familias más miserables, las familias más pobres y más numerosas. Les decían que iban a retirarle a cierta parte de sus hijos o a sus hijos para que el Estado se encargara de ellos, mientras la familia básicamente respiraba un poco y buscaba la manera de buscarse el pan, ¿no? De salir de esa situación en la que encontraban. Todas las trabajadoras sociales eran las que estaban también convenciendo y metiéndole presión a las mamás, que sobre todo, les digo, le contaban lo que le querían contar, porque estas mamás por lo regular no sabían ni leer ni escribir. Les hacían firmar papeles que ellas nunca entendieron lo que decían, y muchas ni siquiera podían firmar, ponían nada más su huella. Y básicamente lo que estaban firmando es que estaban dando sus hijos al Estado, le estaban dando la tutela de sus hijos al Estado, estaban diciéndole adiós a sus hijos sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. El Estado sabía que esos niños, esos bebés, niños víctimas, iban con boleto solamente de ida. A ellas les dijeron que nada más iban por unos meses y que los regresaban, o si eran más grandes, que se iban por unos años a estudiar y que los regresaban. Hubo 2,150 niños extraídos de la isla de la Reunión, y es que se los trajeron para repoblar los pueblos franceses que se estaban quedando sin gente. Disculpen la palabra, pero creo que es lo más adecuado. Se estaban trayendo esclavos de la isla de Reunión para trabajar la tierra, el ganado, los ranchos en Francia. Mano de obra infantil, mano de obra gratis, donde la mayoría de estos niños jamás vio la escuela. Muchos de estos niños terminaron en suicidios, en el psiquiátrico, muy mal emocionalmente y mentalmente, y son muy pocos los que fueron exitosos en su vida, muy pocos. Y aún así cuentan, ya me estoy adelantando, tengo que regresarme un poco. Cuando les quitaron estos niños a las familias, los iban subiendo a una camioneta y así iban dando la vuelta a la isla reclutando niños. Y esa memoria es lo que tiene mi suegra, que los niños empezaban a gritar: ahí viene la camioneta, y todos los niños corrían porque ya se sabían en la cabeza de niños que era la camioneta que robaba a los niños. Entonces todos los niños corrían y eran los trabajadores sociales los que estaban en las camionetas recolectando niños. Y es la memoria que tiene mi suegra de estar jugando y gritar: ¡ahí viene la camioneta! Y todos corrían y se escondían, porque a los niños obviamente los trataban peor que animales, no les explicaban nada de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba por ocurrir. Y una vez que la mamá ya había puesto el dedo, si el niño estaba jugando afuera, los recogían y ni le daban oportunidad de despedirse de su mamá, porque ya estaba en tutela del Estado. Y ya, o sea, nomás le decían: tu mamá ya nos dio permiso, ya nos perteneces, vámonos. Se los llevaban. Llegaban a un albergue en la isla, y hay testimonios donde desafortunadamente ocurrieron muchos abusos contra los niños, abusos de índole. Esos niños ya no había nadie que los protegiera. Los mismos de seguridad en la noche agarraban a los niños y los violaban, incluso enfrente de otros niños, y le decían: si dices algo mañana eres tú el próximo. Entonces los niños estaban súper condicionados. Llegó el avión, llenaron el avión con todos los niños, y
Otra parte trágica de la historia es que básicamente llenaron el avión como si fuera carga de ganado. Con todos los niños, no había ni siquiera adultos que acompañaran a los bebés, porque estoy hablando que había desde bebés hasta adolescentes. Entonces dicen que había niños llore, o sea, era un vuelo de puros niños llorando, que no sabía lo que les pasaba y que los habían separado de sus papás y no sabían lo que ocurría y no había adultos que pudiesen encargarse de ellos y cuidarlos. O sea, siento que siempre los vieron como animales, como mercancía. Y esto fue entre los años 60 y 80. Esto es muy reciente. Y cuentan los más grandes, los que se acuerdan, que llegaron a Orly, al aeropuerto, y que eran tantos niños. La isla de la Reunión es tropical, está caliente. Y llegan a Francia y que unos cuentan que estaba haciendo frío y ellos no estaban vestidos adecuadamente para el lugar. Entonces se estaban muriendo de frío. Llegan a un albergue que tenía colchones por todos lados, en pasillos, en todos lados, de tantos niños que había. Venían familias y se llevaban a los bebés porque el Estado les pagaba porque los cuidaran. Y a los más grandecitos, ellos ya estaban listos para trabajar. Los mandaban en las panaderías, en las granjas, al rancho a trabajar. La mayoría de los niños no vieron la escuela. Eran mano de obra para esos poblados que estaban quedando sin habitantes en Francia. Entonces imagínense, el granjero, me traes una mano de obra, pues qué padre. Y hay muchos testimonios de niños de 12, 13 años que llegaron y se levantaban a las 3, 4 de la mañana, empezaban a ordeñar y se dormían hasta 8 de la noche trabajando en el rancho, que no había piedad. Otra cosa es que estos niños de la Reunión pues son mestizos, entonces fueron víctimas de racismo increíble. En realidad, y se tiene que decir, no los veían como personas, no los veían como niños, los veían como mano de obra gratis. Y encima el Estado me paga por yo tenerlo y cuidarlo. Cuando escuchas sus historias se te pone la piel chinita. O sea, hubo muchísimos abusos psicológicamente súper dañados, porque imagínense, vienen de una isla tropical donde se la pasaban en la calle jugando, eso sí, con hambre, no dudo, pero cuando los escuchas dicen que eran felices, o sea, que eran felices, en su cabeza de niño eran felices, y había arroz para comer, eso comían y eran felices. Llegan a Francia, nunca les explican qué es lo que va a pasar. Llegan a repoblar la campiña francesa. Les prohibían que hablaran creol. Cuando habían dos hermanos, a veces los adoptaban, no los separaban, y les prohibían hablar creol o que hablaran de la isla. Y otra cosa que no se me tiene que olvidar es que el mismo Estado les cambió el nombre, les cambió toda su identidad. Básicamente les borró su pasado, su identidad, para que ellos no les desformatearon todo, para que ellos trataran de olvidar de dónde venían. Y sobre todo, me imagino que lo que no querían es que quisieran regresar y buscar su familia y su identidad. En el documental también cuenta el director de uno de los refugios. Él escribió a este diputado, a Michel Debré, le escribió para decirle que se tenía que hacer algo, que su idea no estaba funcionando, los niños estaban muy mal, y le proponía que se dispusiera de un avión militar y se trajera a todos los niños a la isla de vacaciones. Ni siquiera que los regresara, como que se arrepintiera de lo que había hecho, no, sino más dijo, llévalos con sus papás, que vayan de vacaciones y luego los regresas. ¿Qué estás soñando? ¿Qué? ¿Tú crees que voy a agarrar un avión militar para estos niños? No, estos niños que fueron desraigados de su isla, llegan a Francia, crecieron siempre con un malestar profundo, porque aunque llegaron de bebés y lograron bloquear su pasado, y les dijeron que ellos eran huérfanos y que el Estado les estaba ayudando y demás, no fue hasta en el 2004 que salió un documental sobre este caso, que explotó la bomba, que algunos de estos niños entendieron que ellos eran la víctima, que el documental estaba hablando sobre ellos. Y así fue como poco a poco se construyó una asociación de estos niños que se están juntando todos para hablar sobre los más grandes que tienen memoria, empiezan a contar a los pequeños y demás. Los que tienen los medios van a la isla para a ver si un sonido, un olor, algo que estén viendo les recuerda
algo, les dice algo sobre su familia. Recordemos que estos niños, el Estado les cambió de nombre, de fecha de nacimiento. Entonces, cuando ellos regresan y quieren buscar a su familia, les es casi que imposible. Es como buscar una aguja en un pajar. Y otra cosa loquísima que de verdad no logro aceptar, porque siento que el Estado está haciendo lo máximo para ahogar esta historia, para contener esta historia, para que no salga, es que a pesar de que hay registros en la isla, es como el Vaticano, o sea, todo está sobre llave, no sale esa información y solamente las personas, las víctimas directas, que vienen siendo los niños, tienen derecho a pedir que se abra su dossier, su archivo. Si llega la mamá, el hermano, el tío y quiere saber sobre su sobrino robado, sobre su hermano perdido, o una mamá que está intentando de buscar a sus hijos después de 50 años, no tiene permiso y no tiene acceso a ese archivo, al dossier. Solamente la persona interesada, es decir, el niño que fue desarraigado de su isla. Aquí estamos hablando que muchos se suicidaron, muchos les contaron que no tenían familia, que el Estado les ayudó. Entonces, si estos niños de verdad no tienen noción de esta historia, ni siquiera tienen el conocimiento de que hay un archivo ahí en la isla que contiene su historia, y no van a tener el reflejo de ir a buscar. Pero imagínense la impotencia de ser una de esas mamás que sabes que tienes 4 niños perdidos y que ya salió la bomba, explotó la mentira y que tú los quieres buscar y por ley no tienes derecho, porque esos niños se quedaron en tutela de Estado. Ay, no, a mí eso me supera muchísimo, que en vez del Estado pedir disculpas y reunir familias, intenta ahogar e intenta contener esta historia para que no se sepa, para que no salga. Hay muchos testimonios en internet donde cada una de las personas cuenta sobre cómo le fue, pero lo que todos tienen en común es que no son felices. Tienen un vacío enorme, que muchos de ellos vivieron violencia física, violencia psicológica, muchísimo racismo. El Estado te da ese niño y tú tienes todo el derecho sobre ese niño. Y encima te paga. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Me quiero meter en esa cabecita de estos niños al pensar, estás a más de 9,000 kilómetros lejos de tu hogar, si es que logras tener esa percepción, que no hay teléfono en la época, que no hay internet, que no hay manera de comunicarte con tu familia, y que si estás viviendo abusos, ¿a quién le cuentas? ¿Con quién te diriges? Si el Estado mismo es el que te mandó ahí. Las víctimas que saben lo que les ha pasado están luchando, existe una asociación, están luchando porque los reconozcan como víctimas y que se sepa este caso, pero me sorprende muchísimo que es un caso muy poco conocido y, como les digo, se controla muchísimo. El Estado, es verdad que sí se hizo una reunión y pidieron disculpas y aceptaron su error, pero yo siento que todo quedó muy en escala muy pequeña y no hay difusión. Lo que más me causa conflicto es poder imaginar a mi hijo en otro lugar, perdido, buscando a su mamá, buscando a sus figuras de apego, y que no encuentra a nadie, que está desesperado, llorando, y que nadie tiene un abrazo de consuelo para él. Ya voy a llorar. Pobres niños. No me puedo imaginar todos esos niños que buscaban un abrazo de consuelo y que tenían violencia a cambio. O sea, pobrecitos. Estoy embarazada, amigos. Estos temas me llegan. Me despido. Es un tema muy delicado. Me despido y pues nada, les pido que si les sorprendió lo compartan, porque incluso tengo miedo que vayan a bajar este video, o no sé si me lo van a dejar monetizar o no, pero bueno, les pido que compartan con mucho respeto.
que dejen sus comentarios y apoyen si es que les gustan estas historias. Nos vemos para el siguiente video. Espero después traerles una historia un poco más feliz que esta. Pues nada, me despido, los quiero mucho y nos vemos para el próximo video. Adiós.